Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. Les aviso de que lo que van a ver a continuación, por muy difícil que lo crean, ha ocurrido a lo largo de todo lo que llevamos del 2022. Y aquí os presento una pequeña muestra. ¡Despegamos! Hace ya varios años, el equipo de investigación del señor don Jaime Maussan, un crack del periodismo de investigación, amante del fenómeno ovni y director del canal de YouTube Tercer Milenio, pudieron realizar la colocación de una cámara tecnológicamente especial y que fue situada frente a una de las caras del coloso volcán Popocatépetl, en México, para obtener evidencias claras de la presencia de naves no humanas que se han llegado a ver entrar y salir del volcán aún estando activo, pasar volando sobre su cráter o verlos deslizarse en vuelos controlados sobre sus laderas. Pues bien, resulta que ahora han colocado otra cámara de monitoreo justo frente a las costas del Pacífico Norte, un lugar donde la actividad ovni desde el día 9 y que hasta el día 26 del mes de noviembre de este 2022 ha sido increíblemente activa por parte de estos seres no humanos que nos observan y se muestran para que los veamos. Por ejemplo, el día 24 de noviembre del 2022 a las 17 horas con 37 minutos se pudo captar con el sistema infrarrojo cómo aparecen 4 objetos bien iluminados justo enfrente de la costa de la localidad de Rosarito, situada cerca de la frontera norte con Estados Unidos. Me gustaría que se fijasen ustedes en cómo esos objetos comienzan a aparecer y a moverse de forma horizontal hacia el lado derecho de la grabación, avanzando todos a la misma velocidad y prácticamente la misma altitud, demostrando que son las Presten atención y no pierdan detalle a esta evidencia. ¿De qué podrá tratarse esa estructura a tan baja altitud y con esas luces? ¿Nos parece como si fuera una nave tipo cilindro y que esas 5 luces delimitan un poco su forma y su tamaño? ¿O como este otro avistamiento, el 8 de julio del 2022 en Pensacola, Florida, que aunque las luces tienen diferentes colores, pero tiene una gran similitud? ¿No os parece? Desde luego, el debate está servido, y sois vosotros quienes tenéis la mejor opinión. El sistema de camuflaje de algunas naves de origen no humano pasa desde el punto en que los ves y al instante desaparecen, y otros consiguen producir artificialmente una especie como de un vapor muy denso, puesto que pueden llegar a confundirse con las nubes de su entorno, y que son los denominados ovnis nube. En la ciudad de Miami, en Florida, Estados Unidos, un señor de nombre Ricardo Juárez logra grabar estas extraordinarias evidencias de un ovni nube, realizando cambios de forma, cambios de volumen y una aceleración en su avance por los cielos que dejan al testigo y al narrador del vídeo anonadados. Al igual que esta otra evidencia
grabada el 30 de agosto del 2021, en la ciudad de Monroe, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, donde un testigo residente de aquel lugar consigue estas extraordinarias imágenes. Como pueden ustedes apreciar, en una zona celeste del cielo y en la lejanía se puede ver lo que parece una nube que gira sobre su propio eje. Algo insólito para una nube, ¿no os parece? Sin duda alguna, otro de los misterios tecnológicos que nos muestran en este siglo los seres no humanos que nos visitan. Aunque vosotros tenéis la opinión que en realidad cuenta. El sábado 26 de noviembre del 2022, un testigo de nombre Víctor Garcés consiguió una espectacular imagen de los llamados ovnis anillo, cuando se encontraba una nave muy cerca del volcán Villarrica, en Chile. Hay que reconocer que es una postal preciosa, mostrándonos al coloso volcán nevado Villarrica junto con la extraordinaria evidencia de la presencia de un ovni, que según comentó el testigo, apareció de la nada y tras unos minutos desapareció, aunque hay que decir que este tipo de exposición por parte de los visitantes se ha logrado captar durante un tiempo más prolongado en otros lugares del mundo. El 8 de marzo del 2022, en Bombinhas, Brasil, varios testigos se ven sorprendidos por un grupo de objetos luminosos que, tras estar estáticos en el cielo sobre el mar, algunos de ellos comienzan a aparecer y a desaparecer, mientras que el resto de los objetos no hace nada, no tienen movimiento alguno. Los testigos, asombrados por tan extraordinaria demostración, pudieron grabar estas tan evidentes pruebas de que estos seres que están detrás de estos objetos quieren tener algún tipo de comunicación. ¿No os parece, amigos y amigas? Y para finalizar os presento este extraordinario vídeo que consiguió grabar un testigo que observaba la actividad del volcán Semeru en Indonesia, ya que se encuentra en la actualidad activo, cuando de pronto, mientras graba, se ve sorprendido al captar a un objeto de forma cilíndrica y muy iluminado salir por la parte de atrás del volcán. La toma no dura mucho, ya que el objeto tarda segundos, como podéis ver, en salir de la toma, debido a su altísima velocidad a la que el objeto volaba. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.